Ya. Vamos a, vamos a hacer una explicación rápida con estas diapositivas que la anterior vez no pudimos. Entonces, comenzamos para que ustedes recuerden. Eh, no es la mejor secuencia esta. Esto está en el internet. No es la secuencia que me gustaría que sea, digamos, ¿no? Pero está así. Aquí muestra el papel y muestra un papel que es que tiene un solo canal. Y habla, el título es papel milimetrado. Entonces, es este papel milimetrado con rayas cada 0,04 segundos en la horizontal y cada 0,20 segundos son las rayas que son más visibles. La calibración normal es velocidad de papel a 25 milímetros por segundo. Corre el papel. Y el voltaje es 10 milímetros de alto igual a 1 milivoltio. Quiere decir, 2 cuadrados es 1 milivoltio. Muy bien. Con esos datos, vamos a ver altura, voltaje, horizontal, tiempo. Cada milímetro horizontal son 0,04 segundos. Un milímetro en la horizontal son 0,04 segundos en la velocidad del papel a 25 milímetros. ¿Sí? No se ve, qué bien que me dijo. Muy bien. Aura, Aura, ¿se ve o no? Sí, doctor. Muy bien. Entonces, cada milímetro en la horizontal son 0,04 segundos. El espacio de un milímetro tiene una velocidad de acuerdo a como corre el papel a 25 milímetros de 0,04 segundos. Cada 10 milímetros en la vertical es 1 milivoltio. 10 milímetros, 1 milivoltio. 5 cuadritos pequeños horizontales, o sea, 0,04, representan 0,2 segundos, un cuadrado grande, o sea, 0,20 milisegundos. Eso es importante ir memorizando. Directo va a la alteración del QRS. El complejo QRS de un electro debe ser menor de 0,12 segundos. 3 cuadraditos pequeños. O sea, aquí está hablando del tiempo del tiempo en que dura el QRS. Y ese tiempo no debe ser más de 3 cuadraditos. Es decir, 4 por 3, 12. 0,12 segundos o 3 milímetros. El punto J, es importante el punto J. Es el punto de unión del QRS con el segmento ST. Este es el punto J. ¿Por qué es importante? Porque a partir de ahí nosotros calculamos que la línea de base relacionada con esta de atrás del QRS esté supradesnivelada o infradesnivelada. Cuando se producen las alteraciones de aumento de la anchura del QRS, en las hipertrofias ventriculares, bloqueos de rama completos, marcapasos, los antiguos, ¿no? No los de ahora, síndromes de preexcitación como el Wolff-Parkinson-White, alteraciones electrolíticas como la hiperpotasemia, la hipotermia, elevación del punto J, necrosis extensas, ondas Q y extrasístoles ventriculares, taquicardia ventricular. Las derivaciones, como dijimos, son lugares de donde se observa el corazón. Son 12 derivaciones, 6 de los miembros, 6 precordiales. Las de los miembros se dividen en bipolares, unipolares,
representan formas de ver el corazón, ángulos de observación, lugares de observación en dos planos. Plano frontal o coronal, 6 derivaciones. Y plano horizontal o sagital o precordial, 6 derivaciones. Frontal son de los miembros. Horizontal son los precordiales o sagital. Coronal, frontal. Las derivaciones precordiales son las más próximas al corazón y por ello son las de mayor voltaje. Quiere decir, tienen mayor amplitud. De flexiones de mayor voltaje, de flexiones, ondas mayores en amplitud. Aquí tenemos un esquema de las derivaciones de los miembros, donde D1 está en la horizontal, ABF está en la vertical, ABL está a menos 30, no, menos 150 y acá a 30. Pero como es negativa, se toma en cuenta este lado, derecho. ABL está a menos 30, D3 a más 120 y D2 a más 60. Entonces, este cuadrante, especialmente izquierdo inferior, aquí está el eje generalmente, a más 60. Pero puede variar desde menos 30 a más 120. Lo normal es que esté desde 0, que es de 1 a 90. Pero como el corazón varía en la posición, incluso en personas normales, se puede tolerar que el eje esté por encima de D1 o a la derecha de ABF. Precordiales son 6, según el plano corporal. Según el plano corporal, se puede decir cuáles son las que ven las diferentes zonas del corazón. Por ejemplo, de 1, de 2, de 3, ABL y ABL. Plano frontal de los miembros y de 1 a 6, plano horizontal o precordial. Según la anatomía cardíaca, tiene gran valor este criterio de agrupación en lesiones isquémicas. ¿Por qué en lesiones isquémicas? Las lesiones isquémicas generalmente son solamente de un sector del miocardio. Y la mayoría de las alteraciones son difusas. Vamos a tener alteraciones en todas las derivaciones, en las 12. Solamente que en algunas va a ser más característica. Y eso es lo que debemos aprender. Entonces, para la isquemia o para el infarto, vamos a ver de que existen derivaciones específicas, o sea, en el lugar donde se producen, donde suelen alterarse las derivaciones que son anatómicamente compatibles. Por ejemplo, de 2, de 3 y ABF ven generalmente la pared inferior, pero también puede ser derecha por la posición del corazón. De 1, ABL, B5 y B6 son izquierdas, lateral. B5 y B6 en la parte baja lateral y D1 y ABL en la parte alta lateral. D3, B1 y B2, derecha también, de corazón derecho, podemos decir, ¿no? B1, B2 y B3, septo. Pero generalmente el septo se dice que, como es transición, es B3 y B4. B1 y B2 generalmente ventrículo derecho. Pero es variable de acuerdo a la posición del corazón, por eso no puede decir exactamente estas son las que nos van a mostrar el corazón derecho, estas las que nos van a mostrar el corazón izquierdo, estas son las de transición, sino que generalmente un corazón, digamos, perfecto de una persona tipo 1,70 de estatura, 70 kilos de peso, ¿no? Joven, puede ser que esté ahí, pero no todas las personas pues tienen esas características. ABR es control. Control, ¿qué quiere decir? De que ABR generalmente es negativa, totalmente negativa. En un corazón normal especialmente, ¿no? Porque puede variar cuando el corazón ya está alterado. Pero en general, ABR es negativa. La P negativa, QRS negativo y T negativa. Las ondas de despolarización de aurícula, ventrícula, de repolarización, que es la T, son negativas. Derivaciones izquierdas, aquí está, D1 y ABL, versículo 6, derivaciones derechas,
de 2, de 3 ABF, miran el ventrículo derecho. De 2 no tanto, pero esto es más inferior, de 2, de 3 ABF. Pero como digo, el corazón se coloca a veces en una posición donde también ven el lado derecho. La derivación que le llaman confusa, en este caso, ¿no? Este autor le llama derivación confusa a D3. ¿Por qué D3? Que está aquí, a más 120 grados, es confusa. Porque de acuerdo al eje, D3 va a variar. Inclusive va a ser negativa, como si fuera un problema de fibrosis o infarto antiguo. No acompañadas por D2 y ABF no tienen valor. Sus alteraciones aisladas de D3 no tienen valor. Como dijimos antes, las alteraciones en una sola derivación no tienen valor, no se les da importancia. Aquí son los electrodos de las precordiales. La B1 está en la zona del arco costal 4 para external derecha y 4 también para external izquierda, B2. Luego se coloca B4, que es línea medio clavicular. Y luego recién se coloca B3, que es equidistante. Pero B4 ya está en el espacio de 5. ¿Ya? Entonces, B4, B5 y B6 están en el quinto espacio. Y B3 y B4 están en el cuarto espacio. Y la B3 es en un lugar equidistante de B2 y de B4. Esa es la forma. 2 rectas en arco, no en espacio intercostal 4. 3 en espacio intercostal 5. Y la 3, la B3, y está entre la B2 y la B4. Esta es la forma de colocar los electrodos en las derivaciones precordiales. Las alteraciones que aparecen en muchas derivaciones suelen ser por. Entonces, fíjense que hablamos en parte sobre las alteraciones isquémicas que se pueden ver en un sector solamente del corazón. Por consiguiente, algunas derivaciones son las que van a mostrar esa alteración. Sin embargo, otras alteraciones se pueden ver en muchas derivaciones, casi en todas. Digo casi en todas. Se notan en todas, pero en algunas no son tan visibles. Y en algunas, por supuesto, son características, que eso es lo que tenemos que aprender. En las hipertrofias, por ejemplo, en los bloqueos de rama, alteraciones electrolíticas, diuréticos, hipopotasemia, fármacos digital, alteraciones difusas del miocardio, como la miocarditis también, miocardiopatía, pericarditis, marcapasos y arritmias rápidas. Se ven en todas las derivaciones, en algunas no muy bien y en otras son muy características. Artefactos. Cuando se hace un electro, ya los nuevos aparatos no tienen tanta interferencia. Antes había interferencia con la corriente eléctrica, por ejemplo, un refrigerador que esté cerca donde se esté haciendo le causaba trastornos al electro y aparecen artefactos. Arriba, de aquí, vemos temblor fino de la línea isoeléctrica debido a interferencia de la corriente alterna. Esto ya no se ve. Vigilar toma de tierra, mal aislamiento eléctrico. Siempre tiene que tener tierra también para que no haya esto. Eso sí puede suceder en algunas situaciones, pero también ya son más estables los aparatos. Abajo, aquí, observamos un temblor irregular y más grosero aquí. Temblor somático debido al frío. Ahora, por ejemplo, si se hace un electro, especialmente en un hombre, va a aparecer así. Esas
esas alteraciones de la línea de base, porque hay una fibrilación de la musculatura, hay un movimiento de los músculos estriados. O a una patología concomitante, hipertiroidismo y Parkinson. También en el Parkinson y el hipertiroidismo pueden presentarse estos artefactos. Luego, en esta parte, abajo, izquierda, vemos oscilar la línea isoeléctrica por mal contacto de los electrodos con la piel. Esto es cuando no se limpia bien la piel con alcohol o no se pone gel. Yo no pongo gel generalmente porque en mucho se pringa uno. Entonces, con alcohol yo hago mis electros. Abajo, la línea plana por calibración. Esto de aquí no existe. Dice por calibración, ausencia de contacto o parada cardíaca. Por calibración está bien, ¿no? Cuando se deja el monitor especialmente. Pero esto antes, en los aparatos antiguos, uno tenía que calibrar. En los aparatos nuevos, ellos automáticamente se calibran. Entonces, parada cardíaca, por ejemplo, no es así. Parada cardíaca es una línea continua, ¿no? Porque si no, esto es del aparato, ¿no? Ya, en general, parada cardíaca es una línea continua, no hay esto de aquí. Y abajo, la inversión de los electrodos en las dimensiones frontales siendo ABR positiva. Esto se debe en casos muy raros de electrocardia o situs inversus. Esto no está aquí. Otro artefacto es la inversión de los electrodos en las derivaciones frontales, siendo ABR positiva. Cuando se pone, por ejemplo, si el rojo hay que ponerlo en el brazo derecho, uno lo pone en el lado izquierdo. Entonces se invierten las ondas en las derivaciones frontales siendo ABR positiva. Si ABR es positiva, hay que ver si realmente es cierto o no. Si es cierto, entonces debe ser un situs inversus generalmente, o dextrocardia. O sea que es algo raro. Y este de aquí sí se debe generalmente cuando se hace masaje cardíaco, totalmente irregular y ancho el QRS. Masaje cardíaco externo y su traducción en el electro. Esto se llama ritmo idioventricular también. Totalmente bizarro, o sea, diferente. Seguimos con las derivaciones B1 y B2. A veces se consideran derivaciones septales y o derechas. A veces. Quiere decir que no siempre, porque el corazón, como dije, no está en un lugar exacto. No es una pieza de un vehículo que se coloca en ese lugar. B4, B6 pueden ser consideradas izquierdas, más en B5 y B6, B3 y B4 realmente septales. Si la transición es precoz, B1 y B2, se dice que existe rotación antihoraria, predominio del ventrículo izquierdo. Entonces, cuando las derivaciones izquierdas, la característica de las derivaciones izquierdas se las ve en el lado derecho, quiere decir que hay rotación antihoraria con predominio del ventrículo izquierdo. ¿Por qué? Porque se ha hipertrofiado. Lo contrario indica predominio del ventrículo derecho, la rotación horaria, quiere decir que son más características hasta B4, B5 incluso, del lado derecho, los complejos. ¿Cuál es el complejo del lado derecho? B1, B2. Complejo del lado izquierdo, B5 y B6. Esto es transición. Se observa también la denominada progresión de las R, que ya les dije también. La onda R debe ir creciendo progresivamente de B1 a B6. Ven aquí B1, B2, B3, B4, B5 y B6. Es algo mayor en B5 que en B6. Muchas veces es mayor en B5 que en B6. Si no lo hacen, si no hay esta progresión, puede haber necrosis septal antigua, quiere decir fibrosis, no hay R, fibrosis miocárdica del anciano o cambios posicionales. Fíjense que no siempre puede ser una patología sola la que uno puede diagnosticar con estas alteraciones. Hay que pensar en varias. Y eso nos va a dar la pauta a la clínica.
Por eso es que uno interpreta el electro en relación al paciente, no el electro simple. También se denomina fenómeno de amputación de las R's. Cuando no hay R, entonces se la llama amputación de las R. O zona inactiva también, que no hay electricidad. Siempre debemos valorar el electro en el contexto clínico como una prueba complementaria. Esto es lo que les digo. Siempre, siempre acordarse de que el electro es solo un examen complementario. Es muy importante, pero es un examen complementario. No hace diagnóstico él solo. Necesita de la clínica, básicamente. La onda T. La onda T puede ser negativa en B1 y B2, pero a partir de entonces positiva hasta B6. Entonces, cuando veamos un electro, vamos a ver cómo está la onda T. Y en B1 y B2 puede ser negativa, pero es asimétrica, no es simétrica como para diagnosticar isquemia. A veces aparece una onda T negativa, aislada en B3, que no tiene significado. Se llama T negativa del ápex. Una sola onda, ya dijimos, alterada, no se interpreta, o sea, no es nada. Si existe una onda T positiva en B1 y B2, etcétera, obliga a las siguientes a hacerlo también. Si empieza B1 y B2 positiva, todas las demás tienen que ser positivas. Porque si alguna es negativa, ya es patológico. Esas reglas tienen que aprendérselas. Generalmente B1 y B2 es negativa, pero es asimétrica. Y si en B1 y B2 es positiva, todas tienen que ser negativas, excepto si hay una onda T negativa aislada, la de B3, que se llama T negativa del ápex. Los criterios de voltaje, quiere decir amplitud, en la vertical son valorados en las desviaciones precordiales por ser las de mayor voltaje, porque están más cerca del corazón. Son siempre relativos dependiendo de la edad. O sea, los criterios de voltaje no son tan exactos en el sentido de que nos van a permitir diagnosticar algo. Porque hay que pensar en que puede ser por problemas fisiológicos, por trastornos que tiene la persona que no tienen tanta patología, como por ejemplo la edad, una persona obesa, grasa corporal, enfisema pulmonar, posiciones cardíacas, teniendo un valor meramente orientativo en el contexto global del enfermo, por eso conviene manejar reglas. Entonces, la amplitud del QRS, por ejemplo, no siempre nos va a permitir hacer diagnóstico de hipertrofia, de sobrecarga ventricular diastólica o sistólica. Criterios de alto voltaje. Generalmente se deben a hipertrofia. Se da una o varias de las premisas siguientes. Alguna R mayor de 30 o alguna S mayor de 30. La R más alta más la S más baja mayor de 40. Quiere decir, la R más alta y la S más baja se suman y si da mayor de 40 es un criterio de alto voltaje. Pero no siempre. Ahora, los criterios de bajo voltaje sí son pautas que nos permiten hacer diagnóstico. Pero siempre, como digo, hay que pensar en el paciente, hay que ver al paciente. Porque la EPOC, el mixedema, la obesidad, ancianos, derrame pleural y pericárdico pueden producir bajo voltaje sin que el corazón tenga problema. A eso me refiero. Si no existe ninguna R o ninguna S mayor de 8 milímetros, es bajo voltaje. Si no existe ninguna R o alguna S mayor de 8 milímetros, o sea, o positiva o negativa, mayor de 8 milímetros, es bajo voltaje. Aquí tenemos una secuencia de un ciclo cardíaco, donde vemos la P, aquí la línea de base, la P, el segmento PR, el complejo QRS,
el punto J, el, el segmento QT, la onda T y la onda U, que casi no tiene importancia, no está relacionada con un problema o con alguna patología. Ondas, intervalos y segmentos. Eso es lo que tenemos que ver también en el electro. Interpretamos ondas, interpretamos intervalos e interpretamos segmentos. Pero ¿en base a qué? Básicamente tenemos que observar primero la línea de base, la línea horizontal. A partir de ahí ya vamos a interpretar las ondas, intervalos y segmentos. Las ondas del electro se denominan como P, Q, R, S, T, U y tienen voltaje positivo o negativo. Se originan por la despolarización y la repolarización de distintas zonas. Entonces, este ciclo cardíaco es solamente el funcionamiento del corazón, la despolarización y la repolarización que realiza al activarse, al contraerse y al relajarse. Puede ser de forma descriptiva las ondas unimodales cuando están en una sola dirección de oscilación positiva o negativa. Unimodales entonces por encima de la línea de base o por debajo de la línea de base, ¿no? O por encima o por debajo son unimodales, tienen un modo, una forma. Bimodales en joroba de camello. Esto se ve más en la onda P. En joroba de camello tiene una onda que sube, hay un descenso pequeño y luego vuelve a subir, que yo se las describí en la pizarra. Onda en joroba de camello. Esa se llama bimodal. ¿Por qué? Porque tiene dos modos. Sube, baja y sube de nuevo, pero siempre no baja hasta la línea isoeléctrica. Bifásicas tienen una oscilación positiva por encima de la línea de base o isoeléctrica y por debajo de la línea de base. Por eso se llama bifásica. Dos fases, no modos, fases. Una fase positiva, una fase negativa. En los segmentos, entonces tenemos la onda P puede ser unimodal, bimodal o bifásica. Y los segmentos son generalmente isoeléctricos, o sea, son horizontales. Los intervalos comprenden ondas y segmentos. Esa es la diferencia entre un segmento y un intervalo. Un segmento no tiene ondas en su recorrido. En cambio, el intervalo tiene onda. Así tenemos el intervalo PR o PQ que tiene la onda P y el intervalo QT que tiene la onda, el complejo QRS, hasta la onda T. Complejo QRS, valoraremos Q patológicas en derivaciones congruentes anatómicamente. ¿Cómo entonces vamos a evaluar, cómo vamos a interpretar un QRS? Valoraremos en derivaciones congruentes anatómicamente voltaje, anchura y morfología en el QRS. Voltaje para arriba o para abajo, anchura y forma. Eso vamos a hacer para interpretar el QRS. El QRS mide menos de 0,12, ya dijimos. Si es ancho el QRS, vamos a pensar en hipertrofias ventriculares, necrosis con ondas Q, bloqueo completo, rama derecha o rama izquierda. El derecho tiene morfología de M en B1 y B2. El bloqueo completo, rama izquierda, M en B5 y B6. Marcapasos de los antiguos, o con uso de electrodo. Y miocardiopatías, alteraciones electrolíticas. En esos casos, vamos a encontrar QRS ancho.
Intervalo PR, intervalo. Ahora vamos al intervalo, es decir, el segmento que es horizontal más onda. Es la distancia entre el comienzo de la onda P y el principio del QRS. O sea, el intervalo PR, ¿por qué se dice PR? Porque no siempre hay onda Q. Por eso se dice PR, porque si no fuera intervalo PQ, pero como no siempre hay, entonces se dice PR. Pero solo engloba la onda P como onda. Es la distancia entre el comienzo de la onda P y el principio del QRS. Mide 0,12 a 0,20 segundos. La onda P mide como máximo 0,12. ¿No? Y lo otro sería el PR, el segmento. La onda más el segmento igual intervalo. 3 a 5 cuadritos. Alargado, cuando está más de 0,20, es bloqueo AB, aurículo ventricular, de primer grado. Mayor de 0,20, bloqueo. Muy bien, volvemos. ¿Me están viendo? Sí, doctor, se ve. Bueno. Entonces seguimos. Intervalo PR alargado corresponde a bloqueo AB de primer grado. Cuando está más corto de 0,12, generalmente es en las taquicardias y en los síndromes de preexcitación, como el Wolff Parkinson White. Ritmos nodales también, que aquí no se ven. Aquí entonces tenemos el intervalo PR o PQ, fíjense. En celeste el intervalo PR. Y el intervalo QT tiene desde la Q hasta la T, el final de la T. Intervalo QT. Va desde el comienzo de la Q hasta el final de la T y se ajusta a la frecuencia. Este no es tan exacto, digamos, como el intervalo PR, porque este tiene mucho que ver con la frecuencia cardíaca. O sea, se modifica con la frecuencia cardíaca. A mayor frecuencia cardíaca, el QT se acorta. ¿Existen reglas específicas? Sí, o sea, existe rango. Por ejemplo, suele medir de 0,35 a 0,45 milisegundos. Y suele ser el 45% del ciclo latido, el QT. 45% del ciclo cardíaco por latido. 0,35 a 0,45 generalmente mide el QT. Se miden las derivaciones precordiales. ¿Por qué? Donde exista onda Q, ejemplo, de 5, de 6. Se miden las precordiales donde existe onda Q. Cuando hay QT corto, hipercalcemia, calcio elevado, hiperpotasemia, hipercalcemia, hiperpotasemia. Repolarización precoz en atletas, por ejemplo, y a veces adolescentes. Uso de digoxina, que casi ya no se ve eso. Entonces, hipercalcemia, hiperpotasemia, repolarización precoz. QT largo, fármacos antiarrítmicos producen alargamiento del QT. La cardiopatía isquémica puede producir alargamiento del QT. Miocardiopatías en general. Hipocalcemia. La hiper-QT corto y la hipo produce QT largo. El mixedema también. El síndrome hay
hay síndromes congénitos. Síndrome de cutis largo hereditario de Jerwell-Lange-Nielsen con sordera y Romano-Ward sin sordera. O sea, que hay un cutis largo hereditario. Tiene dos formas. El de Jerwell-Lange-Nielsen con sordera y Romano-Ward sin sordera. Cutis largo hereditario. El segmento ST isoeléctrico. Vamos a los segmentos. Ya vimos los intervalos. Ahora los segmentos. Vimos aquí el intervalo PR. Ahora vemos solamente el segmento PR que es isoeléctrico o el segmento ST. ST antes de la T y no engloba la S, porque si no sería o podría ser un intervalo. Simplemente es la parte horizontal. Segmento ST isoeléctrico está a nivel de la línea de base, no incluye ondas. Su morfología es una línea recta horizontal. Debe estudiarse siempre en cada derivación y es básico en el diagnóstico de la cardiopatía isquémica. Siempre, entonces, cuando veamos el electro, tenemos que darle importancia y ver esto, el ST. Por supuesto, más aún si es un paciente que se queja de dolor de pecho, más aún si es un hombre que tiene más de 40 años y más aún si es una mujer que tiene más de 50 años y tiene antecedentes de hipertensión, colesterol y todo eso. En un joven no tanto, pero hay que mirarlo. Desviación de la línea de base un metro hacia arriba. Este ST de la línea J, del punto J, puede estar supradesnivelado 1 milímetro o infradesnivelado 1 milímetro y es normal. Cuando es 2 milímetros o más es anormal. Supradesnivelado cuando va hacia arriba y de la línea de base e infradesnivelado cuando va por debajo de la línea de base. Puede ser cóncavo, convexo, rectificado y otras. Eje del QRS. Eso fue lo último que vimos, creo, ¿no? Aquí está. ¿Cómo son las ondas en las diferentes derivaciones? Aquí tenemos ABF menos 90, ABF más 90. Aquí tenemos D1 y aquí tenemos positivo, aquí tenemos negativo. En general, todo lo que es hacia abajo es positivo. Todo lo que es hacia arriba es negativo. Entonces, ¿por qué aquí dice ABF? Porque si fuera perpendicular a D1, el eje está en ABF. Y si fuera perpendicular en ABF, el eje está en D1, aquí. Esto es D1. Aquí, la perpendicularidad de D2, el eje va a estar en ABL, ¿no? Y así, la perpendicular en ABL, el eje va a estar en D3. Entonces, aquí están las dos derivaciones que tienen relación con el eje. Es interesante este cuadrito. Y estos son el sistema hexaxial, donde 0 más 30 más 60 más 90 más 120 más 150 más 180. Y acá 0 menos 30 menos 60 menos 90 menos 120 menos 150 y menos 180. 360 grados. La derivación, el eje del QRS, como ya dijimos, tres formas. La primera, la derivación más positiva o la R más positiva. Corresponde con el eje directamente allá. No es tan exacta, pero nos permite ya tener una idea. Si es de 1, el eje es 0 grados. Si la onda más amplia, más alta, está en D1, el eje está allá. Es 0 grados. Si es de 2, el eje es 60 grados. Si es ABF, el eje es 90. El eje normal está entre 0 y 90. En ABL, el eje estaría menos 30 y sería un eje izquierdo. Entonces, como dijimos,
De 0 a menos 30 se dice eje izquierdo. De 90 a más 120, eje derecho. De 3 estaría más 120, sería un eje derecho. Al nacer, el corazón suele tener un eje derecho y en el anciano se hace izquierdo. En el niño, en el lactante, es derecho el eje. ¿Por qué? Porque el ventrículo que tiene más trabajo en la vida intrauterina es el derecho. Y el izquierdo es el que se trabaja ya toda la vida en las personas mayores por la posición del corazón o porque se hipertrofia o está tiene mayor dureza, el eje va a ser más izquierdo. Repolarización ventricular, porque la auricular no se ve, está dentro del QRS. La repolarización debe ser isoeléctrico o desviado a 1 milímetro hacia arriba o abajo de la línea de base, el ST. Debe ser isoeléctrico, ST, repolarización, pero también es la T, ¿no? Entonces tenemos en la repolarización el ST y la T. La forma suele ser recta y debemos valorar las dos derivaciones. Si está alterada de muchas derivaciones, cambios secundarios, alteraciones después. El ST puede estar en pocas derivaciones alterado y es generalmente isquémico. Pero si está en muchas derivaciones, se dice que es una alteración secundaria a los cambios del QRS, por ejemplo, en los bloqueos. Si es solamente en algunas derivaciones, quiere decir una alteración primaria del ST. Hipertrofia, bloqueo, marcapasos, repolarización precoz en jóvenes y atletas. Eso puede darse en muchas derivaciones. Alteraciones electrolíticas, hipocalемia, arritmia, fármaco digital, antidepresivo, pericarditis aguda y miocardiopatía. Si se altera en pocas derivaciones, y estas tienen relación anatómica, suele ser cambio isquémico. ¿Por qué tiene que tener relación anatómica? Para que nos muestren por lo menos 2 derivaciones y a veces 3, y esa zona que está alterada. De 2 de 3, ya ver, por ejemplo, pared inferior y algo de la pared del lado derecho del corazón. La T, normas básicas de estudio, más alta cuando mayor voltaje tiene el QRS. Mientras el QRS sea más alto, la onda T va a ser más alta. Es asimétrica. La rama ascendente es lenta y la descendente es rápida. O sea, quiere decir, demora más en subir la rama ascendente y la rama descendente desciende más rápido. Derivaciones frontales positivas si el QRS es positivo. Puede ser plana o negativa en D3 y ABL, aunque en ABL suele ser positiva. En ABL es negativa y el resto es positiva. En D3 y ABL, fíjense que son derivaciones donde dijimos que el eje es extremo, digamos, normal, eje izquierdo o eje derecho. En esos casos puede ser plana o negativa, aunque en ABL suele ser positiva. Derivaciones precordiales, negativa en B1 y B2 y a partir de ahí positiva, independientemente del QRS. Si el QRS es negativo, ella sigue siendo positiva. Es simétrica, grande, picuda y o invertida con respecto al QRS y en pocas derivaciones como esto, descartar isquemia. Entonces, junto con el ST, tenemos que interpretar las alteraciones de la T y en este caso nos muestran principalmente trastornos isquémicos. Ejemplo, T simétrica, grande, o sea, simétrica, grande, picuda, quiere decir delgadita, y o invertida, quiere decir simétrica invertida, simétrica positiva y grande como una tienda Apache con respecto al QRS y en pocas derivaciones congruentes, descartar isquemia. Los vectores son los que nos muestran, digamos, en forma gráfica, la forma en que se despolariza el corazón, se repolariza. Cuando hacemos un electro, y nosotros cuando lo vemos, debemos que mirar si tiene principalmente esto, nombre, edad y fecha. Lo demás es cuando hay en un hospital, ya todos los otros datos se ponen, diagnóstico, medicación que tome, todo eso. La medicación que está tomando el paciente no la puede preguntar cuando está interpretando el electro. Voltaje del QRS.
Debemos inspeccionarlo en las derivaciones precordiales de mayor voltaje en busca de alto o bajo voltaje. Numerosos criterios. Causas de bajo voltaje, mala calibración del papel, ancianos, enfisema, enfisema. Esto ya lo vimos. Alto voltaje por hipertrofia del ventrículo izquierdo. Fíjense que en B5 y B6, que en B izquierdo están bastante amplias y hay una T negativa, simétrica inclusive aparentemente, y en D1 y en ABL también. La onda P. La onda P representa la activación auricular y la contracción sístole auricular. Cuando no existe, habitualmente estamos ante una fibrilación auricular. Lo más frecuente es que cuando no existe P es porque hay una fibrilación. U otro tipo de arritmia que enmascara la onda P. Es muy útil en el estudio de las arritmias y las arritmias se deben realizar en derivaciones donde se vea bien la P, B1, B2 o D2. Onda P, intervalo PR, coherencia. Ritmo sinusal, P positiva en D2, P negativa en ABR, separación isoeléctrica de onda P y el QRS. Estas son las características que debe tener un electro. En el ritmo sinusal hay onda P. La P positiva en D2. ¿Por qué? Porque el eje de la P generalmente está en D2. Y la P es negativa en ABR. Las ondas son negativas en ABR. Y hay una separación isoeléctrica de la onda P y el QRS. Quiere decir este intervalo, este segmento. Separación isoeléctrica, que es el tiempo que tarda en despolarizar a llegar al nódulo de auriculoventricular. Morfología, la P solo es positiva en ABR. La P solo es negativa en ABR. Negativa o bifásica en B1 y a veces B2. Positiva en D2, D3 y ABF. B1 y B2 puede ser bifásica, pero la porción positiva es mayor que la negativa. Aquí no se ve, digamos, parece igual. Pero en general la proporción positiva es mayor que la negativa y cuando hay alteraciones es al revés. Las medidas máximas son 2,5 metros de ancho por 2,5 de alto. Esto no es tan así, digamos, ¿no? 2,5 ya es muy alta, pero para acordarse, crecimientos P picuda y estrecha en D2, D3 y ABF, se acompaña de crecimiento del ventrículo derecho o hipertrofia, se ve sobre todo en neumopatías crónicas, no neuropatías, neumopatías crónicas, EPOC, fibrosis pulmonar, etc. Se llama P pulmonar. La P pulmonar, crecimientos derecho, P picuda y estrecha en D2, D3 y ABF. Se acompaña de crecimiento del ventrículo derecho, se ve sobre todo en neumopatías crónicas, EPOC, fibrosis pulmonar, etc. P pulmonar. Izquierdo, el ventrículo izquierdo, ¿no? O lado izquierdo del corazón. P ancha y bifásica en B1 con parte negativa mayor que la positiva. Se acompaña de hipertrofia ventricular izquierda, típica de la estenosis mitral y de la hipertensión arterial. Se llama P mitral. Eso ya lo expliqué también. Medidas y repolarización. Bloqueo de ramas. Bloqueo de rama derecha, bloqueo de rama izquierda. Bloqueo de rama derecha, el QRS es ancho. Fíjense, en B1 y B2 es lo más característico. Aquí como una M dijimos, ¿no? En B1 o en B2 también. Morfología en M, en B1 y B2, derivaciones derechas. Estas B1 y B2. Cambios secundarios de la repolarización, ve la onda T negativa, negativa, ¿no? Principalmente en esta parte. Si el eje es muy izquierdo, sospechar asociación con el bloqueo anterior izquierdo. P pulmonales, puede haber P pulmonales cuando hay trastorno del lado derecho. Derivación en M. S profunda en B4. Puede verse en personas sanas. El bloqueo de rama derecha no siempre es patológico. Se hizo estudio en los soldados en Estados Unidos y se vio que algunos tenían bloqueo de rama derecha, pero sin tener patología. Entonces, no siempre es patológico. Puede verse en personas sanas, entonces se ve en hipertrofia del ventrículo derecho, en EPOC pulmonales, y se ve en la comunicación interauricular tipo osteosecundum, que es una cardiopatía congénita. Bloqueo de rama izquierda de la TX. El electrocardiograma aparece ancho en muchas derivaciones. Fíjense, en B5 y B6.
que no es una verdadera M. No siempre la M va a ser tan perfecta. Morfología en M, en B5 y B6. Cambios secundarios de la repolarización, STT, ¿ve? La T negativa, el S descendente y T negativa. Patológico con QRS ancho, eje eléctrico frontal del eje izquierdo, hipertrofia ventricular izquierda asociada. Hipertrofia ventricular izquierda asociada. Para que haya patología izquierda, ¿no? Tiene que haber alteración del ventrículo izquierdo. Suele ser patológico y casi siempre asociado a hipertrofia ventricular izquierda. Suele ser patológico. Hipertrofia, hipertensión arterial, cardiopatía isquémica, infarto son las causas principales para que haya bloqueo de rama izquierda. Estenosis aórtica dificulta el diagnóstico del infarto cuando ambos coexisten. Nos basamos entonces en el programa previo, enzimas, ecocardiografía. Entonces, cuando hay bloqueo de rama izquierda, nos va a dificultar el diagnóstico de infarto, porque lo enmascara. Acordarse de eso. El electrocardiograma en ancianos, pueden aparecer uno o varios de los mencionados. QRS de bajo voltaje puede haber, QRS ancho y mellado no siempre, pero puede haber, con defecto de la conducción interventricular, crecimiento pobre de las RS en precordiales, ondas QS en B1 y B2 por fibrosis septal, quiere decir no siempre por infarto, desviación del eje frontal a la izquierda por horizontalización del corazón e hipertensión arterial, aplanamiento de las ondas TS, alteraciones inespecíficas de la repolarización, FA de causa senil por esclerosis, o sea, fibrilación auricular, quiere decir tendencia a la bradicardia y bloqueo por fibrosis del sistema de conducción, enfermedad del LEF y enfermedad de Lenegre, fibrosis del sistema periférico de conducción. También estos bloqueos son debidos a calcificación senil de los anillos valvulares aórtico y mitral, porque siempre hay una fibrosis en la edad de algunas personas, en la edad adulta. PR largo puede haber. Alteraciones que serían patológicas en el joven siendo asintomáticos no tienen significado en el anciano. Extrasistolias. De esta extrasistolia vamos a hablar un poquito, ¿no? Las extrasístoles son contracciones prematuras del corazón, ¿no? Aparecen fuera generalmente fuera del nódulo sinusal, por supuesto. Extrasistolias. Y se divide anatómicamente en dos. La clasificación más común que ustedes deben saber, supraventriculares e infraventriculares. Entonces, por encima del nódulo auriculoventricular, por debajo del nódulo. Y entonces tiene ciertas características que ustedes deberían conocerlas para hacer rápidamente una interpretación. Las extrasístoles ventriculares, contracciones prematuras ventriculares, son latidos prematuras con QRS ancho. Todas las extrasístoles con QRS ancho son ventriculares, del lado derecho o del lado izquierdo. Todos decimos, pero hay excepción. A veces es supraventricular y el QRS es ancho. Pero ¿qué hay ahí? Hay una conducción aberrante que se llama, se va por otro lado, ¿no? La conducción. Pero eso no importa porque ustedes están en pregrado. Entonces, lo importante es que se recuerden de que extrasístole con QRS ancho es ventricular. Extrasístole con QR angosto es supraventricular. Se clasifican por la morfología de bloqueo completo de ramo derecho o bloqueo completo de ramo izquierdo, las extrasístoles, si son de uno o son del otro lado. Mayores de 0,14 segundos, menores monomorfas o polimorfas. ¿Qué quiere decir? A veces hay extrasístoles de un solo foco y a veces hay de 2 focos, a veces de 3 focos. Mientras más sean los focos, más peligroso la extrasístole. Las extrasístoles o las arritmias de este tipo son también más graves o más peligrosas cuando el corazón está lesionado. Mientras más lesionado el corazón, más graves las arritmias. ¿Eso qué quiere decir? Que un corazón normal también puede tener arritmias, extrasistolia, pero generalmente son supraventriculares, no son ventriculares, pero puede tener. No quiere decir que una persona que tiene un corazón sano nunca va a tener. Puede tener un trastorno electrolítico, por ejemplo, o emocional, y va a tener extrasístolia.
Bueno, pueden ser monomorfas o polimorfas, monotópicas o politópicas, con periodo de acoplamiento fijo o variable. Bigeminadas, quiere decir un latido normal o una extrasístole. Cuando se produce seguida, ¿no? Latido normal, extrasístole, latido normal, extrasístole, latido normal, extrasístole. O trigeminadas, dos latidos normales, una extrasístole. Pareadas, dos seguidas, dos extrasístoles seguidas. En tripletes, tres seguidas. Más de 4 extrasístoles igual a taquicardia ventricular cuando son extrasístoles ventriculares. En torsa desde point también se llama las arritmias. QT largo es la causa. Digital, uso de digital, intoxicación digitálica, hipopotasemias, tricíclicos, uso de antidepresivos tricíclicos, fenotiacinas y antiarrítmicos del grupo 1. Pueden ser interpoladas, por ejemplo, son las extrasístoles supraventriculares generalmente. ¿Por qué interpoladas? Porque generalmente cuando aparece una extrasístole, el periodo de reposo se alarga. En cambio, cuando son interpoladas, viene la extrasístole al medio de entre dos contracciones normales y no hay alteración del periodo de reposo, que se llama pausa compensadora. ¿Por qué pausa compensadora? Porque después de que se despolarizan, demora un tiempo en repolarizarse, ¿ya? Y va a ser mayor al tiempo normal en que se presentaban los latidos normales. Con pausa compensadora completa o incompleta puede haber, pero eso para ustedes, bueno, si lo quieren saber, aprender, excelente, ¿no? Pero no es tan obligatorio. Lo importante es que básicamente puedan hacer diferencia de las arritmias. Es en sanos o en cardiópatas con fenómeno R sobre T. ¿Qué quiere decir esto? Cuando hay una extrasístole ventricular principalmente que está muy cerca de la onda T o sobre la onda T, es más peligrosa porque puede desencadenar taquicardia ventricular y fibrilación ventricular. En sanos o en cardiópatas, en cardiopatías, valvulopatías, desencadenadas por el esfuerzo y la taquicardia o por la bradicardia en el sueño. Aquí hay, por ejemplo, dos extrasístoles. Esto se llama pareadas. Aquí hay una extrasístole ventricular y una normal. Esta también, seguro una normal, otra ventricular. Bigeminismo. Bigeminismo. Aquí estas extrasístoles son politópicas o polimórficas, porque fíjense que es diferente, diferente y diferente. Eso es más peligroso. Las arritmias ventriculares, arritmias supraventriculares con QRS ancho, ya dijimos, cuando se conduce con aberrancia. Extrasístole auricular, ¿no? Se produce antes del momento en que venga. Esto tiene onda P también. Taquicardia sinusal, fíjense que el ST se altera en la taquicardia sinusal, que es una taquicardia, digamos, fisiológica. Y aquí una arritmia respiratoria, cuando aumenta y disminuye la frecuencia cardíaca. Taquicardia paroxística supraventricular, esto es frecuente, puede ser idiopática o puede ser por Wolf. Él está palpitando normal el corazón, cuando de repente aparece una extrasístole y de ahí le sigue tum, 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 y de ahí, no sustentada en este caso, empieza nuevamente el latido normal. Bloqueos. Los bloqueos auriculoventriculares. Ya hablamos del bloqueo de primer grado, ¿no? PR largo. Después hay otros dos bloqueos que son de segundo grado y de tercer grado. Son arritmias frecuentes que aparecen a veces en personas normales en cardiopatía isquémica y en ancianos, obligando en ocasiones a la colación de marcapasos transitorios definitivos. Puede causar astenia, síncope o precipitar una insuficiencia cardíaca. Debemos investigar los iones en sangre y fármacos que toma el paciente. Es frecuente que haya arritmia cuando hay trastornos electrolíticos, especialmente potasio y magnesio. Etiología, endocarditis aguda con abscesos, artritis reumatoidea, sarcoidosis, calcificaciones de anillos valvulares, síndrome de Leydig alegre,
mesotelioma, CIA, miocarditis vírica, miocardiopatía, fármacos de glucina, betabloqueantes, diltiazem, verapamil, cirugía cardíaca, cardiopatía isquémica también, hipertrofias, esos ya lo vamos a ver, hipertrofia ventricular izquierda y derecha, isquemia lo vamos a ver cuando lleguemos el último, necrosis, complicaciones del infarto, miocardiopatía dilatada. Muy bien, esto es lo que tenemos que aprender de electro. Ya terminamos, excepto, me hace recuerdo, voy a explicar el bloqueo de segundo grado, que tiene dos tipos, y el bloqueo de tercer grado. Eso es lo que nos falta. Y voy a tomar lista. Lista. Noche despacio.
son... ¿Quién quiere hablar? ¿Quién quiere preguntar? Todo claro, doctor. Sí, Todo claro, doctor. muy bien. Bueno, la próxima vez paso la lista, les paso la lista para que pongan su nombre. Muy bien, entonces el sábado a las 7 de la mañana volvemos a pasar ya. Hasta la vista. Y lo dejamos para la clase el martes. Vamos a explicar lo que falta de electro, ese poquito, y vamos a hablar sobre radiografía de tórax y todos los otros exámenes complementarios. Bueno, hasta luego.